Bienvenido a Casa, un podcast de Estrenar Vivienda, donde aprendemos y nos inspiramos de nuestros invitados. Aquí estoy después de 6 años trabajando para el sector, pero sobre todo trabajando para aquellos que quieren comprar vivienda, que tienen ese sueño de comprar vivienda. Hablaremos de tendencias en el mercado inmobiliario y todo lo que tú necesitas para hacer realidad el sueño de tener vivienda propia. Bienvenido a Casa, un podcast de Estrenar Vivienda. Este capítulo marca el inicio de un nuevo formato de contenido. Estamos felices con nuestro invitado de hoy, Juan Pablo Moreno, nuestro gerente digital. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, Paola. Muy bien, muchas gracias. Y la verdad, gracias por la invitación y espero que lo disfruten y espero que aquellos que están viendo puedan sacarle provecho. Muchas gracias. Seguramente. Estamos con Juan Pablo, quien es un experto en el sector vivienda. Ya lleva muchos años, una larga trayectoria. Su trabajo ayuda a las constructoras más grandes del país. Cuéntanos un poquito más sobre ti, Juan, sobre tu trayectoria. Bueno, coincidencialmente arranqué en el sector hace unos 30 y pico de años, en una constructora como gerente financiero y administrativo. Manejé el área comercial, manejé todo, la parte financiera administrativa de una constructora y de ahí me enganché y empecé a conocer y a enamorarme del sector. Luego hice un cambio, estuve en una gran empresa de medios de este país, en donde estuve en el área comercial y luego en el área de estrategia de datos. Hace unos 11 años empecé con este proceso de transformación digital de las empresas y aquí estoy después de 6 años trabajando para el sector, pero sobre todo trabajando para aquellos que quieren comprar vivienda, que tienen ese sueño de comprar vivienda. Ya llevas varios años en el sector, como bien nos contabas tu trayectoria, has visto altos, bajos, has visto todos los cambios que han pasado. ¿Cuál ha sido la evolución en estos últimos 10 años? Ha sido, una evolución positiva. Arrancamos hace unos 10 años con el programa de Mi Casa Ya, que le permitió al sector crecer en una forma bastante acelerada y llegar a niveles de ventas de 250,000 viviendas al año. No ha sido fácil. Y desde el punto de vista de lo que el sector, los constructores le están ofreciendo al comprador, creo que tenemos que dividir lo que fue antes de la pandemia y después de la pandemia. Antes de la pandemia uno veía esos famosos paseos familiares para conocer vivienda, para visitar proyectos de una zona. Después de la pandemia, con la digitalización del sector de las constructoras, hoy en día el comprador tiene múltiples herramientas para, sin salir en casa, entrar simplemente a buscar su vivienda en su celular, en su computador. Hay muchísima oferta, hay muchísima información que está a un solo clic. Entonces hoy en día es mucho más fácil comprar vivienda, mucho más fácil conocer la oferta actual. Nosotros en el pasado, antes de pandemia, usualmente lo que teníamos eran los paseos de familia buscando físicamente el proyecto de sus sueños. A raíz de pandemia y la digitalización del sector, la gente comenzó a entender que podía buscar no necesariamente físicamente y dos, lo podía hacer con muchísima anticipación. Esto hizo que en el mercado empezaran a caracterizarse dos tipos de compradores. El primero, el comprador de corto plazo, y el segundo, el comprador de mediano y largo plazo. Es decir, yo no tenía por qué esperar a octubre o a septiembre, si yo quería comprar mi vivienda en diciembre, a empezar a buscar. Yo puedo empezar a buscar con muchísima anticipación. Y esto hace, y es uno de los puntos que yo siempre recalco con las constructoras, que nosotros tengamos que conocer realmente para cuándo está queriendo comprar este comprador, valga la redundancia. Si la persona tiene una aspiración de compra de más de 90 días a 180 o más, es decir, a final de año, en este caso, el ejemplo que estoy dando, uno tiene que tratarlo diferente. No es lo mismo un comprador de corto plazo que un comprador de mediano o largo plazo. Al comprador de mediano o largo plazo, si yo le aplico las tendencias de comercialización que tienen hoy en día nuestras fuerzas comerciales, muy seguramente lo voy a aburrir, porque es una persona a la cual yo voy a estar inquiriendo, llamando, entre comillas, molestando, cuando la persona simplemente está en un proceso muy inicial de búsqueda. Entonces, ese es uno de los puntos claves para las constructoras. Entender que hay compradores de corto plazo y compradores de mediano y largo plazo. ¿Cómo empezaste tú desde tu bagaje profesional a implementar esto en herramientas que ayudan actualmente al sector vivienda en Colombia?
como muchas cosas de la vida, accidentalmente. Y fue un tema de estudio, de investigación, de esforzarme y tratar de entender este nuevo mundo. A partir de ahí llevamos más o menos unos 11 años en este proceso de cada vez conocer más. Pero lo más importante es entender que esto no es una sola persona, sino que realmente haciendo equipo es que uno termina generando esos logros que hoy en día, por fortuna, aquí en Estrenar Vivienda tenemos. Hablando de datos, desde Estrenar Vivienda, ¿qué herramienta, o bueno, hablemos un poquito de Dataliving puntualmente? ¿Qué desarrollos proyecta para 2025 para seguir ayudando al sector constructor? Bueno, buena pregunta, gracias. Dataliving ha sido el esfuerzo desde hace unos 2 o 3 años de construir una gran base de datos que le permita al constructor entender mucho más al consumidor. Esa estructuración no ha sido fácil, como toda gran base de datos requiere todo un tema de arquitectura, gobierno y demás, pero hoy contamos con estas herramientas que le deben permitir al constructor mejorar el entendimiento de lo que está pasando en el mercado. Dataliving, primero, es una gran base de datos con casi 200.000 compradores nuevos todos los años que van enriqueciendo digamos, el conocimiento del sector. Pero no solamente es en el volumen, no solamente son los 200.000 compradores nuevos todos los años, es también la profundidad que estamos logrando sobre ellos. No solamente tenemos información de contacto, tenemos información sobre la traza digital. Yo sé que esta persona entró y buscó este tipo de proyectos con estas características de estos presupuestos en esta zona. Entonces empiezo a entender un perfilamiento mejor de cada uno de esos compradores. Pero también tenemos información financiera, pero también tenemos información general y psicográfica de este comprador. Entonces no solamente es el volumen de datos que estamos manejando en la base de datos, sino la profundidad en cada uno de esos registros. Eso es Dataliving, una gran base de datos que podemos aprovechar. Y digamos, esa confianza o esa gran base de datos de compradores que se ha consolidado en Estrenar Vivienda, ¿a qué se debe? ¿A qué se ha dado? ¿A qué procesos o por qué las personas deciden confiar en Estrenar Vivienda para buscar su primera vivienda? El anhelo de comprar vivienda sigue existiendo. Y en la medida en que encuentre un portal, una ayuda o alguien que lo guíe y que lo lleve en este proceso, pues simplemente va a confiar en él, y al confiar en él va a dejar, digamos, la responsabilidad en que les ayudemos efectivamente a encontrar la vivienda de sus sueños. Eso ha sido básicamente, digamos, el objetivo nuestro en los últimos años, acompañar a ese comprador. Otro tema que tocaste con Dataliving, que veo que es una herramienta muy grande, que ofrece demasiadas soluciones tanto al constructor como al comprador de vivienda, fue la profundización, como ese conocimiento en el posible comprador. ¿Cómo yo como constructora puedo hacer uso de esa información o cómo me puede ayudar a mí también? Bueno, es un tema revolucionario. La tecnología hoy en día nos permite a nosotros conocer de primera mano mucho más a este consumidor, conectarme mucho más con este consumidor mediante todas las plataformas que hoy en día el mercado ofrece. Nosotros hoy en día podemos hacer una serie de encuestas, análisis de mercado, investigaciones profundas, pruebas de concepto en muy poco tiempo. Tradicionalmente, para hacer una investigación de mercados, uno se demoraba 6, 8 semanas en poder tener resultados. Correcto. Hoy en día nosotros, dependiendo de la profundidad que queramos, podemos estar dando resultados en 72 horas, en 5 días, en 10 días, porque simplemente, primero, tenemos la base de datos de la gente que actualmente está comprando y segundo, tenemos el acceso a ellos. Tenemos unos niveles de respuesta, de confianza en la marca Estrenar Vivienda que nos hace que nosotros podamos tener resultados, uno, más rápidos y segundo, más confiables. ¿Qué oportunidades ves tú, Juan, para el sector vivienda en el 2025? Creo que las oportunidades más grandes están a través de conocer el sector. Compradores siempre va a haber. Uno puede en cualquier sector, cualquier producto, tiene 2 visiones, o el vaso medio lleno, como se dice, o el vaso medio vacío. Si bien no vamos a llegar a los niveles de venta que teníamos en el 2020, 2021, hoy en día se están vendiendo 140, 150 mil unidades al año. Ahora es entender
cómo hago yo para poder llegar y venderle a esos 140 o 150 mil compradores. En el pasado, podríamos decir que en el sector había una sobredemanda para la oferta existente y por eso vendimos lo que vendimos. En este momento estamos vendiendo menos, pero estamos vendiendo. Hay compradores, se están cerrando entre 11 y 12 mil unidades todos los meses. Y lo que tienen que hacer las constructoras es entender cómo yo, como constructora, puedo llegar a hacer, digamos, ventas en esos 11 mil o 12 mil compradores que todos los meses están haciendo un cierre. Y tal vez esos niveles de venta han bajado no sé, por las creencias o por lo que ahora piensan las personas. Digamos, antes las personas, su gran sueño de vida era, por ejemplo, tener una vivienda propia. Hoy nos encontramos de pronto con personas jóvenes, no sé, entre los 20 y 30, que prefieren tal vez irse del país o invertir en otras cosas que no en una vivienda propia. ¿De pronto tiene algo eso que ver? Yo pienso que no. Creo que la vivienda propia en Colombia sigue siendo un anhelo de toda persona que alcance, digamos, la madurez para formar un nuevo hogar o simplemente independizarse. Creo que todos queremos tener una vivienda propia. El mercado actualmente más grande es el mercado que está entre los 25 y 35 años. Es el mercado más grande que hay y creo que hay suficiente demanda para la oferta que nosotros tenemos. Pero aún así, si yo formo parte de aquellos que no quiero tener vivienda propia, que quiero vivir un poquito más ligero, más nómada, hay una serie de inversionistas. Los inversionistas siguen existiendo y sigue siendo soporte del sector. Hay un volumen muy grande, dependiendo de la zona, dependiendo del tipo de vivienda, de gente que simplemente invierte sus ahorros, invierte su capital en vivienda para arrendar. Entonces, así como hay gente que quiere comprar para habitar, también hay mucha gente que está comprando para arrendar. Entonces, hay para todos los gustos, pero lo importante es que se sigue vendiendo vivienda propia. Y digamos que el sector hoy en día está creciendo y tiene unos volúmenes de ventas superiores a los que teníamos en el 2024 y 2023. Súper, existe ya opciones, ya no es solo compro para vivir, sino puedo comprar para rentar. Y hay mucha gente que tiene eso como un modelo de negocio, pero no hay que tener grandes capitales y creo que hoy en día en el mercado uno tiene bastante influenciadores y bastante gente que le enseña a uno a cómo invertir en el sector. Bueno, Juan, ya para ir cerrando nuestro podcast, vamos con una sección que es un contrarreloj, un término que tú muy bien conoces del ciclismo. Entonces, agilidad. Listo. Son 5 preguntas. Lo primero que tú pienses. ¿Cómo te defines en una sola palabra? Positivo. ¿Cuál es tu parte favorita de la casa? Mi estudio. Estudio. ¿Qué tienes en tu estudio? Tengo mi computador, mi espacio para pensar, para, digamos, ser yo y pensar cosas, no sé. Fluyen las grandes ideas. Sí, más o menos. Cuéntame, ¿cuál puede ser un error común que comete la gente al comprar vivienda? El primer error yo creo que es el miedo, el que es muy difícil tener vivienda propia en Colombia. Creo que por el contrario, primero hay una oferta muy amplia y segundo, digamos, es muy sencillo poder entrar en este proceso de compra. No es para todos, a veces yo sobredimensiono, yo quisiera tener una vivienda de 2.000 millones de pesos, pero si yo apenas tengo, digamos, para una de 500, entonces entender cuáles son mis límites y dejarse acompañar de los que saben, es decir, de los constructores, de los diferentes asesores que me pueden decir, mira, esta es. Pero es muy sencillo comprar vivienda, es no tenerle miedo. No tener miedo. Bueno, ¿qué tendencia inmobiliaria crees que marcará los próximos años? ¿Desde el punto de vista de comprador o de constructor? De constructor. Ok, yo creo que los constructores tienen que entender que mientras conozcan al consumidor pueden ser mucho más asertivos. Hoy en día se pierde mucha plata entendiendo o buscando compradores. ¿Pero por qué? Porque pues, no tenemos la suficiente información de ellos. En la medida en que yo tenga más información de este comprador, muy seguramente puedo ser más asertivo a la hora de ofrecerle o hacerle una propuesta.
Y bueno, y ahora desde el punto de vista de hacia los compradores, ¿qué consejo le darías a aquella persona o a aquella familia que está buscando comprar su vivienda por primera vez? Entra a Estrenar Vivienda sin miedo, escoge 3, 4 proyectos y simplemente contacta a los constructores. Tenemos un gremio muy profesional que seguramente le va a ayudar a cumplir su sueño. Estrenar Vivienda. Estrenar Vivienda. Bueno, Juan, muchísimas gracias por ser nuestro primer invitado en este capítulo. Bienvenido a casa, a tu casa, Estrenar Vivienda. Gracias por decir sí, por todo este conocimiento que trajiste para nosotros, para los espectadores que están viendo este podcast. Esperamos seguir contando con tu compañía y con tu apoyo en todo este 2025. Muchas gracias para ti, Paola. Muchas gracias para los que están viéndonos actualmente. Y no olviden, sean positivos. No tengan miedo de comprar vivienda, de estrenar vivienda.